Cuando una iglesia se convierte en negocio, señales de que tu iglesia entró en el engaño del evangelio de la prosperidad, televangelismo y cómo evitarlos. Cuando una iglesia se convierte en negocio, los pastores funcionan como directores ejecutivos, los miembros se convierten en clientes, otras iglesias son vistas como competencias, el evangelio se reduce a la comercialización, la plantación de iglesias se parece más a una franquicia. Los números son la medida principal del éxito. La nueva corriente que se ha esparcido por todo el mundo, atrapando a millones de personas, evangelio de la prosperidad. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. En el Evangelio de San Mateo se nos dice que Jesús dijo: no podéis servir a Dios y al dinero. Y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una herejía insípida cuya popularidad entre los cristianos estadounidenses se ha disparado en los últimos años, enseña que Dios bendice a aquellos a quienes más favorece con riquezas materiales. En estos días no es sorprendente encontrar que muchas personas operan como nada más que máquinas motivadas por las ganancias. Si bien no todas las empresas hacen esto, algunas presionan a su personal hasta el punto en que sus esfuerzos se vuelven robóticos y estresantes. Por otro lado, la Iglesia de Dios debe operar como si fuera una familia. Desafortunadamente, muchas iglesias hoy en día parecen lugares agitados de industria. Y sorprendentemente, algunas empresas se preocupan más por el bienestar de las familias de sus empleados que algunas iglesias locales. ¿Qué debe ser una iglesia? Pablo, Mateo y Juan dicen que la iglesia debe ser un cuerpo y miembros los unos de los otros. 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, una familia, Efesios capítulo 3, una influencia comunitaria, Mateo capítulo 5, y llamados a la comunión, 1 Juan capítulo 1. Desafortunadamente hemos visto a miembros de la iglesia desencantarse con las organizaciones de su iglesia, porque han presenciado directamente como miembros, tanto abiertamente como detrás de escena, la atmósfera y el funcionamiento práctico de una máquina similar a la de un negocio, en lugar de calidez y el comportamiento de una familia amorosa, buscando la presencia de Dios. El Evangelio de la Prosperidad, también conocido como la palabra de fe, se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. La palabra de fe o la teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a algunas de las sectas de destructiva avaricia que se infiltraron en la iglesia primitiva. Pablo y los demás apóstoles nunca consintieron en adaptarse o conciliarse con los falsos maestros que propagaban tal herejía. Ellos los identificaron como falsos maestros peligrosos y urgían a los cristianos a huir de ellos. Pablo advirtió a Timoteo acerca de las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 5 y 9:11. Si las riquezas fueran una meta razonable para los piadosos, Jesús las habría perseguido, pero no lo hizo. Por contrario, prefirió no tener un lugar donde recostar la cabeza, Mateo capítulo 8, versículo 20, y enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo. También hay que recordar que el único discípulo que estaba preocupado con las riquezas era Judas. Pablo dijo que la avaricia es idolatría, Efesios capítulo 5, versículo 5, y previno a los efesios para que evitaran a cualquier que llevara un mensaje de inmoralidad o avaricia, Efesios capítulo 5, versículos 6 al 7. La enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios trabaje por Él mismo.
dando a entender que Dios no es Señor de todo, porque Él no puede obrar hasta que nosotros le pidamos hacerlo. La fe, de acuerdo con la doctrina de la palabra de fe, no es una confianza sometida a Dios. La fe es una fórmula por medio de la cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. Como lo implica el nombre, palabra de fe, este movimiento enseña que la fe tiene que ver más con lo que digamos, que en quién confiamos o qué verdades adoptamos y afirmamos en nuestros corazones. Un término favorito en el movimiento de la palabra de fe es la confesión positiva. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen un poder creativo. Lo que digas, afirman los maestros de palabra de fe, determina todo lo que te suceda. Tus confesiones, especialmente los favores que demandes a Dios, saben ser declarados positivamente y sin titubeos. Entonces, Dios está obligado a responder, como si el hombre pudiera exigirle a Dios algo. De esta manera, la habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de nuestra fe. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 16, claramente contradice esta enseñanza. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Lejos de hablar de cosas en el futuro, ni siquiera sabemos lo que nos deparará el mañana o si estaremos vivos. Lejos de enfatizar la importancia de la riqueza, la Biblia nos advierte para no buscarla. Los creyentes, especialmente los líderes en la iglesia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, deben estar libres del amor al dinero. Hebreos capítulo 13, versículo 5, el amor al dinero conduce a toda clase de maldad. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Jesús te advirtió, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 13, en agudo contraste al énfasis de la palabra de fe sobre ganar dinero y posesiones en esta vida, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 19. La irreconciliable contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bien sintetizada en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no se restringe por tu fe, pero hay evidencia en la Biblia donde sucedieron cosas asombrosas por la presencia de ella, y cosas asombrosas no sucedieron por la falta de ella. Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Preferíais que tu iglesia sea exaltada por tus esfuerzos o por la mano poderosa de Dios? Yo pensaría que sería mejor confiarle a Dios la iglesia y el ministerio, incluso si eso significa que falla, que tratar de apuntarlo con los esfuerzos de nuestra fe. ¿Cómo es que hemos olvidado la verdadera naturaleza de un cuerpo de iglesia? ¿Estamos simplemente siguiendo los movimientos o estamos usando los medios de la gracia de Dios? Es decir, una iglesia local para servir a Dios y rendirle cuenta solo a Él. Pensemos en esto. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. Regálenos un like y compartan este contenido con todos sus conocidos. También visiten nuestra página web noticiasdelfin.com con informaciones internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.